al final vamos a estar compartiendo las opiniones. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro primer curso, que es Introducción a la Biblia. Tengo problemas con el video, es problemas de internet, entonces voy a ver si de pronto cómo lo arreglamos, pero por ahora vamos a compartirlo así. Y voy a hacer la segunda presentación de nuestra introducción a este curso de la introducción bíblica. Entonces, nuestro primer curso es Introducción a la Biblia. Nuestra escuela bíblica Casabi, cuyo lema es Leyendo y Aprendiendo. Por favor, me confirman si ya les aparece en su pantalla virtual. Sí, señor. Mientras tanto, voy leyendo aquí unos chats. Buenas noches, maestro Villabona. No escucho la conferencia. Ok, ya. Buenas noches, hermana. La parte inferior de la pantalla hay único que aparece. Hermana Esther, por favor, será muy bendecida noche. No escucho nada, solo he leído lo que está en la pantalla. La hermana Norma, en la parte inferior de la pantalla aparece un icono en forma de audio. Bueno, ya quedaron solucionados esos problemas. Ok, listo. Entonces vamos a seguir avanzando. Hermano, puede decirle a la que no pueden escuchar que hagan un reset, que hagan una en su teléfono, que vuelvan a reiniciar el teléfono. Ah, ok, gracias, hermano Simón. Entonces también pueden entrar y volver a salir o reiniciar el teléfono. Gracias, hermano Simón. Muy amable, gracias por su aparte. Entonces vamos a iniciar nuestro curso. El curso es Introducción a la Biblia y este es nuestro primer curso de nuestra Escuela Bíblica Casabi, cuyo objetivo es leyendo y aprendiendo. La primera tarea que vamos a tener todos es empezar a leer el texto. ¿Y cómo vamos a empezar a leer el texto? Desde el principio. El texto lo leemos desde el principio, así como así desde el principio, desde el libro de Génesis. Vamos a empezar a estudiarlo desde el libro de Génesis, para que todos podamos comprender el texto bíblico. Desde el libro de Génesis vamos a iniciar a estudiar el texto. Vamos a iniciar a leerlo. Vamos a empezar a leer el texto para que cuando vengamos a las clases tengamos una idea de qué trata cada clase. Entonces, en este curso de Introducción a la Biblia, vamos a iniciar haciendo la pregunta de por qué debería el estudiante estudiar el texto bíblico. ¿Sí? ¿Por qué debería el estudiante estudiar el texto bíblico? Es una pregunta muy importante que todos debemos hacernos. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos todos estudiar el texto bíblico? Vamos a explicar punto por punto. Te voy a iniciar la presentación aquí de por qué todos deberíamos, o por qué razón el creyente debería estudiar el texto bíblico. ¿Ya les aparece en la pantalla la presentación? Sí, señor. Ok. Entonces, la pregunta que todos nos debemos hacer es, ¿por qué debo como creyente estudiar el texto bíblico? Tenemos 8 razones por las cuales el estudiante debería estudiar el texto bíblico, el creyente debería estudiar el texto bíblico. 8 razones que vamos a estudiar. La primera de ellas es a causa del autor. A causa del autor. Entonces, dentro del texto bíblico encontramos dos tipos de autor. El autor principal, que es la revelación de Dios, que es Dios mismo, y el autor material, que es el autor quien escribe, el escribano que escribe el texto. Entonces, por el honor de quien nos lo pide. ¿Quién nos lo pide? Dios. Dios nos pide que estudiemos, que nos preparemos, porque no podemos hablar algo que no conocemos. Y esa es la primera causa que todos tenemos que tener en cuenta. Por el honor de quien me pide que estudie el texto. ¿Quién me pide que estudie el texto? Dios mismo. El mismo Dios que te está invitando a que estudies el texto, que lo leas, que lo medites, que lo escudriñes, que vayas a la historia. Entonces, ¿qué vamos a estudiar del texto? Vamos a estudiar su filología, vamos a estudiar su lenguaje, vamos a estudiar su trasfondo cultural, vamos a estudiar su trasfondo social, vamos a estudiar la historia detrás de la historia que hay de cada autor, de cada personaje, de cada libro, el escriba, el autor que nos quiso transmitir a la hora de escribir el texto. ¿Por qué nos dejó solamente escrito en el texto este tema y no nos escribió otras cosas? Sabiendo que son 6.000 años de historia, son historias de la época y vamos a ir a la época donde ellos iniciaron la escritura
para poder observar nosotros y analizar cómo nos acercamos al texto y poder entender de su época, de su filología, su historia, vamos nosotros a entenderlo de una manera mejor y correcta. La segunda causa por la cual nosotros, el creyente, debe estudiar el texto bíblico es debido al mandamiento frecuente de estudiarla y repetirla. Esto es bien importante. O sea, hay un mandamiento. Dios nos dice que debemos estudiar el texto de día y de noche. De día y de noche. Estudiarla y repetirla. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de estudiar o deja de aprender, uno empieza ¿a qué? ¿Empieza a qué? Empieza a menguar, ¿cierto? Empieza a Sí. enfriarse, se le empiezan a olvidar las cosas, ¿cierto? Empieza a retroceder. Esto es bien importante tenerlo claro. O sea, porque ¿qué es aprender? Aprender es poner en práctica. Pero nosotros debemos empezar a estudiar, repetir el texto a cada momento. ¿Para qué? Para no retroceder, sino cada momento, cada paso, cada lectura que hagamos, cada estudio que hagamos, nos eleve a un nivel espiritual más alto, así como esos hombres de la Biblia, esos personajes que leemos que llegaron a esos niveles espirituales donde hacían caer la gloria de Dios. ¿Cómo lograban eso? A través del estudio, a través del conocimiento. Por eso el don más poderoso de la presencia divina es la sabiduría. Y la única forma de alcanzarla es estudiando, es preparando. Porque cuando el hombre se educa, inmediatamente se libera. Se libera de paradigmas, se libera de creencias limitantes. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de cómo nosotros vamos a empezar a liberar nuestra mente de esos pensamientos que nos formaron, que nos dijeron, de tradiciones, costumbre, porque el mismo texto nos va a enseñar. Hágale preguntas al texto. Y ese es uno de los motivos más importantes por el cual el creyente debería estudiar el texto bíblico, debido al mandamiento frecuente de estudiarlo y repetirlo. El tercer, el tercer motivo por el cual el creyente debería estudiar el texto bíblico es debido al plan de redención. Esto es muy importante, lo que nosotros llamamos la salvación. ¿Cómo inicia el proceso de redención desde Génesis hasta Apocalipsis? Cómo el eterno Dios revela a través del texto y estos autores que transcriben el texto, ¿sí?, al manuscrito y después ahora lo vemos impreso, cómo nosotros, Él nos va a mostrar, nos va revelando época a época, año tras año, circunstancia a circunstancia, situación tras situación, cómo el plan de redención para la humanidad se va desarrollando y cómo Él estipula ese plan de redención y por eso nosotros debemos conocer ese plan de redención. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce las cosas, fácilmente es manipulado. ¿Quiénes son las personas que se pueden manipular? Las que no saben, las que no tienen el conocimiento. Cuando uno tiene el conocimiento, ya uno no puede ser manipulable porque uno dice, no, vamos a estudiar, o sea, vamos a ser estudiantes serios del texto. O sea, ¿qué significa eso? Que vamos a comprobar, porque lo que no se puede comprobar no existe. Por eso estudiamos teología. Estos son estudios teológicos. Teología del griego teos, y del griego logía, logos, que significa estudios de los discursos estipulados por Dios en el texto bíblico, en el texto. Y tenemos la evidencia textual, que es la prueba más grande de nuestra fe. Tomen nota de esto. Recuerden, la única forma de aprender es poner en práctica todo lo que aprendemos. Le voy a dar un consejo para iniciar este curso. El primer consejo es desaprenda lo aprendido. O sea, empiece en este momento a inicie de cero. O sea, imagínese en su mente que no conoce nada y para que permita que esta información que está recibiendo, ¿cierto? No vaya en contra de sus creencias, sino que pueda tomar ella la información, la mente y la pueda procesar de una manera adecuada. Para eso hay una historia. Había una vez un hombre que le hizo una cita a un maestro, un profesor. Un profesor le hizo una cita a un maestro, a un sabio. Y el sabio le dice, sí, señor, lo espero dentro de 20 días. Llega el momento de la cita y el sabio le dice, siga, el profesor sigue, se sienta y él tenía una taza de té en el escritorio. Y le dice al hombre sabio, le dice al maestro, ¿deseas una taza de té? El maestro dice, sí, señor. Entonces el hombre sabio toma el té en la jarra de té, lo sirve en la taza de té y empieza ahí a servirla, servirla, servirla.
y se queda mirando al maestro y sirve la taza y sirve y sirve y sirve el té y sirve el té hasta que el profesor le dice, hombre sabio, ¿no se da cuenta que está rebosando la taza de té? Y él le dice, así vienes tú a que yo te enseñe. Si quieres que yo te enseñe, ve primero y vacía tu taza para que puedas recibir la información que yo te voy a dar. Entonces pasa lo mismo. Para poder recibir en estos cursos, que a partir de hoy, que es nuestro plan de acción para que los creyentes fortalezcan su fe y puedan recibir esta información, debemos primero vaciar nuestra taza para poder recibir esta información. En otras palabras, es desaprender lo aprendido. Y en este punto número 3 es bien importante tener claro por qué debemos estudiar el texto desde su origen, ¿cierto? El texto desde su historia original, donde inicia todo esto para poder entender el plan de redención al cual estamos llamados. El cuarto motivo por el cual nosotros debemos, los creyentes, estudiar el texto bíblico es a causa del ejemplo de los personajes del texto. ¿Por qué? Porque la evidencia textual, cuando los autores del texto, los escribanos, narran las historias de estos personajes nos muestran cómo era su relación con sus creencias, cómo era su trasfondo cultural, cómo era su trasfondo social, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta. Y el quinto motivo, ya como vamos de tiempo, ya hemos pasado los 30 minutos. Eh, el quinto motivo es entender el propósito de las pruebas y las tentaciones. ¿Cómo vienen estas pruebas y estas tentaciones a nuestra vida? El sexto motivo es desarrollar y alcanzar sabiduría. El séptimo motivo es por el deleite de vivirla. Y el octavo motivo es, en última instancia, la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. O sea, el texto bíblico es, en última instancia, la prueba de nuestra fe, ya que es la evidencia textual de lo que nosotros, los creyentes, profesamos, creemos y vivimos. Esta es la presentación de la introducción de nuestro primer curso, de nuestra primera clase de hoy,